Buenas tardes con todos los participantes presentes en esta sala y los participantes que nos acompañan en la transmisión por Facebook. Reciban un cordial saludo por parte del capítulo virtual Design and Construction de la Universidad Andina del Cusco, que ha organizado el segundo encuentro internacional BDCBIN. Mi nombre es Adriana Farfán, miembro de la comisión organizadora, y en esta oportunidad tengo el agrado de saludar y presentarles a nuestros ponentes. El ingeniero Renzo Giancarlo Ríos Rugel, BIM coordinador en COSAPI, ex coordinador BIM en Videna, docente de tecnologías BIM, Revit, Navisworks, Dynamo y Revit API. Tiene un certificado en Scrum Developer y Scrum Master Autodesk Certified. Y el ingeniero Brian Espinosa Alca, ingeniero BIM en COSAPI. Tiene un Master BIM Management de la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene una especialización en dirección y gestión de proyectos con BIM de la UC y una maestría en gestión de la construcción. En esta oportunidad, nuestros ponentes presentarán automatización en el control de proyectos de construcción. Las preguntas por parte de los participantes de la sala Zoom y de los que nos acompañan desde la transmisión en Facebook serán absueltas por los ponentes al finalizar su presentación. Invitamos al público a realizar sus preguntas mediante los comentarios y el chat de Zoom. Sin más, les cedo el pase a nuestros ponentes para que puedan iniciar con su presentación. Adelante, ingenieros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Disculpen que no pueda presentar mi cámara, justo me tocó dar la ponencia en proyecto. A ver, déjame compartir un rato mi cámara. Y como siempre, protocolarmente, ¿se me escucha y se llega a ver mi pantalla, por favor? ¿Alguien que me confirme? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Ya, listo, perfecto. Ya, si se llega a escuchar algún tipo de ruido, como les comenté, estoy en obra, ya saben cómo es este temita. Así que si no se me llega a escuchar bien, por favor, traten de apoyarme en el tema de comentarios, ¿ya? Como se mencionó, la charla va enfocada en el tema de automatización para específicamente ver el tema de control de proyectos. Primero hablaré yo, daré una breve introducción, algunos casos de ejemplo y posteriormente mi compañero con el que trabajaba en COSAPI hablará un poco más sobre una de sus tesis en el cual lo he asesorado y me parece muy interesante que lo pueda compartir, ¿vale? De manera rápida me voy a presentar. Si se pueden dar cuenta, mi experiencia en el tema BIM, en todo el tema de la metodología, tecnología, como deseen llamarlo, va a ser 6 años. Los últimos 4 años he sido coordinador BIM. Actualmente soy coordinador del proyecto Consorcio Hospitalario, Apoyo 2 en Sullana, para la empresa o bueno, el consorcio OHLA y HB. He sido docente en múltiples cursos, tanto de Revit, Navisworks, Dynamo, Revit API y todo el tema de gestión BIM. Manejo 4 lenguajes de programación. Específicamente manejo 7, pero son 4 los que más manejo. Entre los más destacados son JavaScript, C Sharp, Dart, todo esto para la creación de aplicaciones. El tema de automatización es uno de los temas que más me apasiona. He sido líder de desarrollo para una aplicación en conjunto con Autodesk. Estoy certificado como Scrum Developer y Scrum Master. Estoy certificado como profesional en el tema de Revit Estructuras por Autodesk. Actualmente soy consultor, aparte del trabajo que tengo en obra, soy consultor de innovación dentro de la empresa Lambda Ingeniería e Innovación. Y como dato destacable, el año pasado gané una hackathon de Autodesk para el evento de la Autodesk University en la creación de una aplicación para la gestión de tareas BIM. A ver, siempre me gusta empezar con esta imagen, para lo que ya han estado en alguna de mis charlas han visto que siempre presento esto, lo que es la pirámide de Edgar Dale, que es una pirámide que prácticamente lo que hace es mostrar cuánto conocimiento nosotros podemos adquirir en función a lo que hagamos. Si nosotros nos enfocamos en solamente asistir y estar con el celular o estar respondiendo correos, que yo entiendo que es horario de trabajo también, estar respondiendo correos o cualquier otra actividad, créanme que solamente van a adquirir entre un 5% y así sucesivamente según la actividad que realicemos. Me quiero enfocar en las últimas 3 actividades. Si nosotros empezamos a hablar, a preguntar, a repetir,
o empezamos a escribir, interpretar y participar, nosotros podemos adquirir en un promedio hasta 80% del conocimiento que yo le imparta, ¿ya? Pero esto del 80% es todo lo que ustedes pueden hacer durante la charla. La base de la pirámide es el tema de compartir conocimiento. Cuando ustedes empiecen a explicar, resumir e ilustrar hacia otras personas, ustedes pueden retener hasta un 95%. Así que yo les pregunto, si es que quieren estar de las horas o de lo ahora, considerando preguntas y todo, ¿quieren estar solo reteniendo un 5% o quieren después de finalizar la charla compartir con sus compañeros de universidad, compañeros de trabajo, compañeros de maestría o lo que sea, compartir el conocimiento que tienen? Pueden decir, ¿sabes qué? Ayer estuve en una charla del ingeniero Renzo, del ingeniero Brian, estuvieron hablando sobre control de proyectos, el uso de drones y todo eso. Eso es lo que les invito, ¿vale? Esto va muy de la mano con lo que es el método Feynman. Les invito también a investigar un poco sobre quién es Feynman. Y en resumen, lo que habla este método es que si nosotros llegamos, o lo que nosotros debemos hacer para aprender un nuevo conocimiento, es tratar de enseñarle a las personas. Si nosotros tenemos la capacidad de explicar un concepto a una persona que no sabe del tema, significa que nosotros hemos entendido bien el tema. Si nosotros solamente explicamos el tema y no nos han entendido, significa que nosotros hemos memorizado el tema. Por eso, Edgar Dale dice Feynman dice que si nosotros somos capaces de explicarle a un niño un concepto y el niño nos entiende, en ese momento podemos decir que nosotros sabemos de ese tema, ¿ya? Esta es una breve introducción. Como conceptos previos no voy a hablar sobre lo que es BIM, sobre lo que es BDC a fondo, porque en las múltiples charlas estoy seguro que se va a hablar y gran parte de las personas que están interesadas en este tema ya lo saben. Ya no voy a explicar qué significa BIM, pero sí voy a explicar cómo es que ha cambiado la metodología. En la parte izquierda hablamos de una metodología tradicional donde se ve que son diferentes involucrados en un flujo prácticamente secuencial, ¿no? Y en la parte derecha vemos que es un flujo integrado, ¿no? Aquí hay que entender la diferencia entre coordinación y colaboración. Una coordinación, hablamos de coordinación cuando hay un eje central. Por ejemplo, en este caso yo soy coordinador de un proyecto y me encargo de como un, no sé cómo decirlo, como una persona que orquesta un pequeño auditorio con múltiples músicos. Entonces, él al final es la persona que va dirigiendo a todas las personas que están involucradas. A diferencia de una colaboración donde ya no hay un eje central, sino todos empiezan a comunicarse de una sola manera. ¿Listo? Entonces, aquí es lo que le hablaba hace un momento sobre los entornos colaborativos, ¿no? Que hay que entender la diferencia entre coordinación y colaboración, ¿no? Aquí hablamos en la parte izquierda lo que es coordinación, varios involucrados, si lo tratamos de hacer un símil con BIM, varios modelos BIM, coordinando para luego generar un modelo central, en el caso de Revit, para luego coordinar y encontrar las interferencias. Mientras que en la colaboración, en la parte derecha, ya no hay varios modelos, sino todos los modelos están trabajando, o todos los involucrados están trabajando sobre un único modelo. Y para eso existen plataformas como lo que es el BIM 360 Design, y podríamos profundizar un poco más. Entonces, ponerme a explicar lo que es control de proyectos con BIM y tratar de decirle en la teoría, yo creo que no es el tema, no me gusta hablar mucho sobre teoría, me gusta un poco más de hablar sobre casos reales, porque muchos de los casos reales pues son casos que nunca los había leído o sin algún conocimiento. Vamos directamente a la práctica y ahí vemos lo que pasa. Entonces voy a hablar de 3 casos reales, lo que es el Hotel Alof, el Mall Plaza Arica de Chile, el proyecto de Chile, y el proyecto de Videna, específicamente para la etapa de construcción y donde fui coordinador del polideportivo. El Hotel Alof, primero, ¿ya? Se elaboró un Lucajet. Este es un Lucajet
donde netamente se veían los elementos por semana. En este caso, lo único que controlábamos era el vaciado de concreto para el look ahead, ¿ya? Si vemos en la parte derecha acá, vemos la semana 22, semana 23, semana 24 y semana 25, cada uno de los elementos. ¿Qué generábamos aquí? Una vista 3D y vistas en planta. En la vista en planta lo separábamos en dos. La vista en planta de los elementos horizontales y la vista en planta de los elementos verticales. Y algunos detalles como son estos de acá, donde pues generábamos etiquetas como qué tipo de elemento es, cuánto concreto había y cuánto encofrado se iba a generar, ¿ya? Entonces, este es uno de los primeros entregables, o uno de los entregables que se generaba en el Hotel Alof, ¿ya? ¿Qué utilizábamos aquí? Un solo parámetro, el parámetro semana. Era muy rápido hacer esto. ¿Y qué hacíamos durante la reunión de las planners? Que normalmente eran los días viernes, plan de 4 de la tarde, nos reuníamos con el ingeniero de producción, con los capataces, con las personas involucradas, nos sentábamos y en vez de estar diciendo qué es lo que se iba a hacer y apuntarlo en una pizarra, se pasaban directamente los parámetros dentro de Revit. Es decir, en paralelo, ya no es el clásico flujo de hago mi reunión las planner, genero toda la información en Excel y luego se la paso a un BIM aislado. No, aquí BIM participa en la reunión de las planner. El segundo entregable son las actividades de la semana. ¿Ya? Teníamos los elementos que se iban a vaciar en esa semana, como son estos de acá, y luego teníamos los elementos según la actividad, en este caso solamente concreto. Teníamos concreto, teníamos las actividades de acero, encofrado, concreto y, si no me equivoco, el tema de curado, ¿no? Entonces teníamos el lunes y aquí por colores podíamos ver que el día lunes esta parte de la zapata, esta porción de la zapata estaba en acero y íbamos a hacer el vaciado de estos elementos y estos elementos y este pedazo de placa aquí, ¿ah? Lo mismo para el día martes, para el día miércoles, jueves y viernes. ¿Qué parámetros utilizábamos para esta parte? Utilizábamos lo que ya habíamos hecho aquí de la semana, pero ahora agregábamos las actividades que se iban a hacer el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes. Es decir, teníamos 6 parámetros y en cada parámetro realizábamos la actividad. Luego, como tercer entregable, ya hemos visto el entregable Look Ahead, el entregable de las actividades diarias y como tercer entregable hacíamos el control de la semana, es decir, ya una retrospectiva de lo que se había hecho. Por ejemplo, en la semana 2, que era la semana 22, que era la semana de análisis, teníamos estos elementos que debían hacerse. Igual, teníamos una vista en planta para los elementos horizontales y una vista en planta para los elementos verticales. Y a su vez, adjuntábamos imágenes con, con el estado actual de la obra, ¿no? Y esto era un reporte que se generaba, ¿no? Quisimos hacer un tema de automatización aquí. En el tema de automatización es importante ponernos del lado del usuario. Es decir, no vale de nada que nosotros hagamos cosas si no sabemos cuál es el sentimiento del usuario. Hay varias metodologías, especialmente Design Thinking, para los que quieren investigar un poco más, donde su eje central es la empatía. Si para el usuario es un problema hacer algo, para ti tiene que ser un problema también, como persona que quiere innovar o implementar algún tema de tecnología. Nosotros tratamos de automatizar aquí. Si se dan cuenta, lo que hicimos es crear celdas donde el usuario podía llenar la información como fechas. Él llenaba en su Excel. ¿Por qué? Porque era más fácil para él utilizar Excel que utilizar Revit. Lo que les menciono, empatía. No es que porque tú manejas Revit tienes que pensar que todo maneja Revit. Ponte en su lugar, siéntate con él, dile cuál es la forma más fácil para trabajar para ti y él te va a decir en Excel. Entonces la solución que tú tienes que implementar es en Excel. Quisimos hacer esto, pero no hubo un control, no hubo un seguimiento. Funcionó durante 3, 4 semanas, pero después se dejó utilizar por el mismo caso de seguimiento. El siguiente caso es el caso del Mall Plaza Arica.
Lo que apoyó directamente aquí es el tema del layout. Implementamos lo mismo que el ALOF, solo que ahora implementamos nuevas cosas como fue el caso de la secuencia para la ubicación de las oficinas de proyecto. Vemos aquí cómo va cambiando y no solamente es poner un elemento que ocupa espacio, sino también teníamos que ver el tema de radio de giro de los móviles, el tema de la ubicación según la cantidad de personal, el tema de la entrada. Entonces aquí se va viendo cómo se va distribuyendo y al final pues se tiene el caso real. Hicimos también, o bueno, se hizo, porque no participé en este proyecto como tal, sino como consultor nada más, el tema de el seguimiento con cámaras 360. Y es interesante porque ustedes pueden pensar de que la mayoría de estos tipos de proyectos o este tipo de implementaciones se hacen en grandes empresas porque tienen el dinero suficiente para implementarlo. No, no es mentira. Aquí, en este caso, utilizamos herramientas gratuitas. Una, el Google Maps para adjuntar las imágenes y uno que se llama el Google Street, el Street View, que te permite con el celular tomar fotos en 360. Es un poco más complicado, demora mucho más, pero no hay ningún problema en hacerlo. Repito la aplicación, ¿cómo se llama? El Google Street View. Y se generaba este tipo de eh, proyectos. Teníamos imágenes en, bueno, pequeños detalles en, ¿cómo se llama esto? En el celular. Se juntaban los links en Navisworld y con eso ya podíamos leer. Esto es un Navisworld y está viendo cada uno de los links. Si se dan cuenta, se acerca uno de los elementos, el link, y aquí tiene la imagen. ¿Ya? Y podíamos generar imágenes pues por día. Esto no es con una cámara profesional, no es con una cámara 360, es directamente con el celular. Busquen Google Street View y pueden hacerlo con un celular Android o con un celular de Apple. ¿No? Estos fueron los procesos de los involucrados. Hay que entender que siempre en el tema de innovación o temas de implementación, siempre hay la capacidad de pivotear. Les recomiendo que lean sobre el libro Lean Startup y van a encontrar mucho más ejemplos sobre la palabra pivotear. ¿Qué quiere decir pivotear? Poder cambiar de rumbo, tener la capacidad de aceptar que no estás siempre en lo correcto y puedes cambiar o variar tu solución. Teníamos un tema de implementación, un flujo de trabajo para la etapa 1 y para la etapa 2 cambiamos el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque podíamos optimizarlo. Ya el tema de mejora continua y todo eso pueden leerlo mucho más que en internet, que hay muchos conceptos sobre eso. ¿Ya? El tercer y último ejemplo es el ejemplo de Videna, lo que es el Polideportivo 3. ¿Ya? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de acá? Tenemos el uso de parámetros. Utilizamos parámetros de verificación para ver si estaba ejecutado o no. Aprendimos del ALOF que ejecutar ciertas actividades que tomaban mucho tiempo no iban a mantenerse en el tiempo. Es decir, si tomaba 3 horas diarias, no iba a mantenerse en el tiempo porque perder 3 horas o gastar recursos de 3 horas de una persona no era viable para el área que teníamos. Entonces, eso lo llegamos a aprender. ¿Qué más? Fue bueno porque cuando aplicas un parámetro de sí o no, simplemente das un check y es muy rápido. Pero el gran problema es que no teníamos un histórico, un control histórico de la ejecución de cada una de las actividades, ¿no? El segundo parámetro que se ejecutó esta mañana se llevó lo que es el tema del estado actual. Se generó un parámetro que se llamaba estado de avance que ayudaba para ver el estado actual de cada uno de los elementos. Si bien ayudaba y daba más especificación de esto de aquí, del parámetro ejecutado, porque aquí ya dabas información y si tú querías ver el estado actual del modelo, podías ver si un elemento estaba en vacía, si estaba en acero, si estaba encofrado, ya se había vaciado. Pero igual no teníamos
un historial a lo largo del tiempo. Yo no podía saber cuándo se hizo el acero, cuándo se encofró, si estaba, si estaba ya en concreto, ¿no? O no sabía cuándo se había vaciado, porque solamente sabía que ya se había vaciado, pero no sabía cuándo. Luego de eso, ya que esto servía para valorizaciones y teníamos que llevar también el tema del control de desperdicios. Y ya se pidió, ya al ver que estas dos primeras etapas funcionaron muy bien, se trató de llevar un control ya más histórico. Se hizo el control de tanto concreto, en acero y encofrado. ¿Cómo hacíamos? Teníamos el parámetro planificado concreto, voy a explicar solamente para el concreto, planificado concreto y real concreto. Planificado concreto era lo que salía a partir de la reunión de las planner, mientras el real concreto salía del control en campo. ¿Y cómo veíamos aquí estos temitas? Llevábamos cada uno de estos elementos a través de una codificación, donde la codificación era año, mes y día. ¿Por qué hacíamos esto? Porque a la hora de hacer comparaciones, imaginémonos, solamente voy a poner un ejemplo. Yo podría pensar que si yo pongo día, mes y año, yo diría que el 30 de junio es mayor que el 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 12 de, imaginemos, 2018, en número es mucho menor que el 30 del 06 del 2018. Entonces lo que hicimos es acomodar al revés. Año primero, mes después y día después. ¿Para qué? Para que se pueda crear un filtrado lógico y esto funcionaba para lo que utilizaba en Revit, tanto en las tablas de cuantificación como en los filtros para la visualización. Sí, esto ayudó bastante para la valorización, pero el gran dilema es que costaba mucho más tiempo y por ende la actualización no era tan precisa en el tema de que teníamos pocos recursos. Ya, utilizamos filtros, lo que les mencioné para planificado concreto y real concreto. Aquí podemos ver una imagen de cómo se hacía. Hacíamos hasta los avances proyectados para ciertas fechas. ¿Por qué? Porque Videna tenía el tema de hitos. Entonces nosotros teníamos que ver el cumplimiento de hitos. A función al cronograma maestro, nosotros veíamos cómo iba a ser el estado del modelo y en función a eso veíamos si se iba a cumplir o no se iba a cumplir el hito que se estaba planteando por el cliente. Otra de las cosas que llegamos a tener discusión con campo, personas que no son muy entendidas del BIM, es el tema del constante pedido de videos de simulación virtual. ¿Por qué teníamos problemas ahí? Porque no veíamos que tenía un buen uso el tema de la simulación virtual. Gastaba muchos recursos y aparte solamente era un video publicitario. Nosotros lo que decidimos es exportar las imágenes. Teníamos imágenes por fecha y era mucho más fácil controlar a través de imágenes que controlar a través de un video. Porque un video, como puede durar 1 minuto, puede durar 2 minutos, tienes que estar tanteando en la línea de tiempo en el momento exacto que quieres. Mientras que aquí no, aquí ya tienes la fecha. Entonces teníamos la imagen, por ejemplo, del 24 del 05 del 2018, ya sabíamos que iba a estar. El 25 también, y así sucesivamente. Era mucho más fácil controlar. Entonces, según lo que dice Renzo, me pongo en los zapatos de otra persona, nunca utilizaban el tema de control a través de simulación virtual. Sí, sí lo utilizábamos netamente para ver el tema de maniobras o el tema de cómo se iba a mover los materiales, el layout de obra y todo eso, más no para ver realmente cómo iba a ser el proceso constructivo, porque era muy complicado tratar de estar en 1 minuto exacto. Otras lecciones aprendidas fue la comunicación bien. Ya esta es la oficina, en la parte izquierda la oficina del gerente del proyecto y en la parte derecha tenemos un panel a puertas del proyecto. ¿Qué queríamos llegar con esto? Que no se, que la información no solo llegue a la parte gerencial, sino también a la parte de
todo el staff de proyecto y todas las personas operarias. ¿Para qué servía esto? Si ustedes llegan a leer el tema de psicología o algo de psicología, van a ver que cuando tú te sientes parte del proyecto o sientes que eres considerado dentro del proyecto, tú estás motivado a avanzar. ¿Por qué? Porque ya la persona, el capataz o el peón que está trabajando en ese proyecto ya no va a decir, ah, yo tengo que levantarme temprano porque quiero mi sueldo. No, uno se siente orgulloso y dice, yo estuve trabajando ahí y ellos saben lo que están haciendo. Con este pequeño avance, ellos sabían cómo tenía que estar el proyecto para cada una de las fechas. Y esto ayudaba bastante en el tema de motivación. Y aquí se pueden dar cuenta que igual la planificación era a través del modelo. Si bien no todas las personas tenían información o acceso al modelo Revit, una porque no habían licencias, otra porque no estaba manejado y otra porque la tecnología que ellos tenían, es decir, las computadoras, no estaba preparado para eso. Sí se podían trabajar con impresiones, que era la forma tradicional para ellos y se le hacía mucho más fácil. ¿Le cambiaba radicalmente su mundo con BIM? No, pero sí les ayudaba mucho. Y aquí se pueden dar cuenta, tenemos al ingeniero de producción y a los capataces o líder de grupo trabajando en conjunto con él y de manera más entendible. Aquí están las imágenes, donde se llega a dar cuenta de cómo es que tiene que estar el proyecto para que todos se planteen si van a llegar o no, y en caso no lleguen, hay que tratar de ver qué podemos hacer. Y aquí, si se dan cuenta, las personas ya tienen el modelo un poco más especificado con las actividades. Se generó el tema de automatización. Utilizamos tanto Dynamo para la automatización de ciertos procesos, específicamente los metrados, y también creamos interfaces visuales que lo que permitía era que personas que no sabían nada de Revit, con ciertos clics, pudieran sacar información. Como ya teníamos un historial de los elementos, del historial de fechas de vaciado, simplemente con una interfaz donde podía poner la fecha de inicio, la fecha de fin, saber si quería una única fecha o un rango de fecha, en este caso rango de fecha, podía saber cuáles son los elementos que fueron vaciados en ese día. Es decir, de aquí vamos, del 20 significa el año 2020, 06 significa el mes de 06 y el 15, y de igual manera, del 15 del 06 al 22 de 06, ¿cuántos elementos fueron vaciados? Entonces, durante esos elementos se vació 109.89 metros cúbicos de concreto y se encofró 601.76 metros cuadrados de encofrado. Y lo mismo, aquí podemos ver una distribución de, eh, de, eh, de concreto por cada uno de los elementos. Ya podíamos exportar esto a Excel, servía bastante para el pedido de concreto. Eh, en vez de hacer formato uno por uno, teníamos automatizado de que a partir de la planificación que hacíamos en las planner, si queríamos pedir concreto para el día siguiente, se hacía un clic, te filtraba los elementos que quería el 15 de mayo y el 15 de mayo te botaba un formato con el formato Unicom para que simplemente lo envíes por correo, ¿no? ¿Qué otra cosa se hizo aquí? En este caso de Videna, la gestión visual. Aquí tenemos el flujo. Para la gestión visual teníamos un input, varios inputs, que podía ser el tema de cronograma y el control de avance, tanto previo como después. Teníamos un proceso que era validar el registro del avance, actualizábamos el modelo y verificábamos el metrado. Y el output era metrado, lista de restricciones y todo esto se generaba lo que era el CAR. Ya posteriormente explicaré lo que es el CAR y qué es lo que lo compone. Si se dan cuenta es como un pequeño panel, un dashboard, pero ya con el modelo. Utilizamos cámara 360. Aquí vemos una persona. Ya Videna pues tenía un poco más de presupuesto, así que si compramos una cámara, promedio de estar 800 a 1000 soles, a 1500 más o menos, dependiendo de la calidad, y que iba tomando fotos en cada uno de estos puntos. Este es más o menos el proceso. Aquí teníamos el plano y cada uno de estos puntos son puntos de control de fotos. Y aquí vemos que si nosotros seleccionamos una foto, tenemos la foto en 360, tenemos aquí la ubicación y si se dan cuenta que hay una pequeña fecha.
Y aquí podíamos ver la fecha en que la foto fue tomada. ¿Se dan cuenta? Ese fue el estado del 2017. Por ejemplo, otra fecha, ya se ve cómo va avanzando el proyecto y así tenemos un control de avance. Lo mismo para otra posición y otra posición, un poco más avanzado el proyecto. Luego aquí les puedo mostrar cómo es que se realizaba las sesiones, las Planner con BIM y el uso de la cámara 360. Aquí tenemos, este es el especialista de HVAC, si no me equivoco, el especialista de eléctricas, jefe de producción y el coordinador BIM, conversando sobre alguna restricción o algún problema que se realizó en campo. Entonces, no solamente es importante ver el modelo, sino también el estado actual del campo, ¿ya? Y era mucho más fácil, pues, de irte a caminar estas 4 personas a campo y simplemente, pues, lo veían dentro de una sala de reuniones, ¿ya? Entonces aquí ya se genera una conversación entre ellos discutiendo sobre cómo se podría solucionar. Esto también ayudaba para llevar un control de calidad de lo que se estaba haciendo en campo con lo que se había planificado en BIM. Aquí vemos cómo es en BIM y aquí vemos cómo es en campo. Y este programa lo que te permitía hacer una comparación. Miren, se puede ver ahí la bandeja, se puede ver los quiebres y los pases que se habían dejado. En los quiebres y ahí entonces ya era un control mucho más fácil para medir la calidad del modelo. ¿Esto se dan cuenta cómo va cambiando todo? ¿No? Otra de las cosas que también se hizo para llevar el control del proyecto era el seguimiento a través de drones. Como era un proyecto muy grande, eran varios recintos, sí funcionaba el tema del uso de dron para hacer un vuelo programado. Aquí tenemos cómo es el tema del vuelo. Aquí tenemos la imagen del dron. ¿Quiénes lo manejaban? Nosotros mismos. No es que hay que ser especialista en manejar un dron. Una capacitación de 1 hora, 2 horas. Prácticamente lo que hacías era definir a través de un área qué elemento, qué área quería que te vuele el dron y te especifique y con eso empezaba a volar. Y listo, con eso era más que suficiente. Hicimos lo del dron, lo que le mencioné. A veces también para lo que son nubes de puntos. Aquí tenemos nube de puntos de proyecto. Este es un levantamiento de nube de puntos que se hizo en ICA, netamente para la reconstrucción de esta edificación. También se hizo seguimiento con escáner láser. ¿Qué diferencia tiene el escáner láser con el tema de los drones? Que el escáner láser tiene mayor precisión. Como uno de las edificaciones, que era el velódromo, se iba a hacer una reconstrucción, lo que se hizo hacer es ver una unión del modelo PIN y la edificación actual, el estado actual del proyecto. Y ahí podíamos ver qué es lo que teníamos que destruir y todo eso. Y también ver pues algunas oportunidades de mejora del modelo. Por ejemplo, aquí ya vemos que hay una intersección fuerte que debería cambiarse. Otra cosa que se hizo con el escáner láser, también se hizo lo que son el modelo as-built. ¿Por qué? Porque se comparó lo que estaba en campo, lo que se construyó, no lo que estaba construido, sino lo que se construyó versus lo que teníamos en el modelo. Entonces ahí podemos ver que esto lo construido y aquí lo que se tiene en el modelo. Y vemos que aquí hay 2 pequeños elementos que están diferentes a lo que está en campo. Entonces, esos 2 elementos se detectaron y se arregló el modelo con esa información. Aquí creo que tengo otro video un poco más específico del edificio por dentro. Aquí fue una unión del dron que voló por fuera, que hizo el levantamiento por fuera, y el escáner láser que hizo el levantamiento de 9 puntos por dentro, ¿no? Aquí sirve perfecto porque es una reconstrucción y con esto también se pueden hacer medidas.
No tiene mucho que se dan cuenta, medidas y por ende áreas. La tecnología avanza muy rápido, así que no se sorprenda de los casos. Para finalizar, voy a mostrar lo que es el CAR, lo que es el control de avance real diario, que es prácticamente un panel BIM para medir los avances del proyecto, ¿ya? ¿Qué tenía este control de avance diario? Era un sketch de BIM, donde se integraban diferentes áreas del proyecto para llevar un control de las actividades. Aquí podemos ver en la parte derecha cuáles son los objetivos, integrar y gestionar lo que hay en diferentes áreas, brindar información confiable, es decir, no solo información en 2D, sino información en 3D del avance real, identificar y comunicar los retrasos ocurridos y por qué ocurren esto, asegurar la calidad de los sketches del modelo y apoyar directamente a lo más importantes que son el área de producción. Siempre he dicho que los de producción son las personas más importantes en un proyecto. Sí sé que todos son importantes, pero bueno, al final del día, como dijo uno de mis anteriores jefes, los de producción son las personas que meten el gol. Y uno tiene que alimentar a esas personas para que hagan las cosas. Aquí tenemos cómo se compone este sketch de lo que es el CAR. Tenemos en la parte superior las vistas de planta, ¿no? Las vistas de planta sobre qué es lo que se estaba realizando. Tenemos las vistas 3D, que es en la parte inferior. Que teníamos en esta vista 3D? Los elementos que se habían ejecutado y no se habían ejecutado. Aquí llevamos un control que estos elementos no se habían ejecutado. Luego teníamos la vista del avance del proyecto. Y bueno, los colores son netamente del piso, ¿ya? En este caso, pues vemos que todo esto de aquí se había ejecutado. Las losas de esta parte no se habían ejecutado. Entonces yo puedo ver el estado real del proyecto. ¿Por qué por colores por pisos? Porque a veces es complicado entender un edificio y no saber en qué nivel estás. Recordemos que esto no solamente servía para producción y servía para OTEC o todo el documentario, no, servía ni para calidad, sino también servía para la gerencia, es decir, gerencia de sede central que quería saber el estado del proyecto y era más visual. Y no, gerencia pues no va todos los días al proyecto. No hablo del gerente de proyecto, sino gerencia de la empresa. El estado actual del recinto, cuál es el estado actual y cuál era el avance según las actividades. Y esto era el avance de la semana, que diga del día. Este es el avance del día. Entonces, durante ese día, acá hay unos colores que no sé si se llega a ver, que es concreto, encofrado y acero. Entonces, lo que se avanzó ese día fue el concreto de esta parte, no, el acero de esta parte, a ver, no, el concreto de esta parte, disculpen, el concreto de esta parte y el encofrado de esta partecita de acá. Ahí con eso detenía el avance. Tenemos todo el tema de metrados. En la parte de acá, algunas estadísticas, tabla de cuantificación netamente, el metrado proyectado, la lista de restricciones y las causas de no cumplimiento. Netamente es un panel donde se especifica cómo que se tiene todo. ¿Ya? Y por último, ese es todo de mi parte. Sé que traté de hacerlo en 30 minutos, pero traté de mostrar la información que se necesita. Ahora la persona que le paso la batuta para que pueda explicar su tema es Brian. No sé si Brian está por ahí. Brian. Sí, Renzo, me logra escuchar, amigo. Sí, ahora sí, Doc. No sé si dejo de compartir la pantalla para que puedas compartir tú. Sí. Estás con el audio apagado, Brian. A ver, ahora, ¿me escuchas? Ahora sí, sí. Dale, Doc. Perfecto. Bien, buenas noches con todos primeramente. En primer lugar, agradecer al capítulo BDC y a mi buen amigo Renzo Rivas
Como ya lo comentó él, me asesoró en el tema de elaboración de mi tesis y justamente es lo que vengo a compartirles con todos ustedes, ¿no? Y compartir un poco también de mi experiencia que he adquirido en estos últimos años. Eh, Bien, me presento, mi nombre es Brian Espinosalca, soy ingeniero civil, tengo 25 años, actualmente laboro en el puesto de ingeniero BIM de COSAPI. He llevado un máster BIM en la Universidad Rey Juan Carlos, tengo una especialización también en dirección y gestión de proyectos con BIM. Actualmente estoy llevando una maestría de gestión en la construcción en la UTP y ya llevo 4 años usando la tecnología BIM y ya voy por los 2 años laborando en el puesto de coordinador BIM. También he sido también Dynamo y lo que es la Revit API con el lenguaje de programación con C Sharp. Ya, a ver, un momento. Si logran verlo ahí, ¿verdad? Voy a confirmar alguien, por favor. Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Bien. Eh, Como Rezo estaba comentando el tema de visualización, vi la oportunidad también de compartirles un poco sobre este tema que actualmente estamos usando en el proyecto que vengo elaborando, que es el Augin, ¿no? Es un software de realidad aumentada, ya de forma que se usa actualmente de forma gratuita y es muy práctico, ¿no? Para utilizarlo. ¿Por qué decidimos aplicarlo, este software? Básicamente fue porque como área BIM, siempre producción, nos pedía que hagamos un control en campo. Vayamos a verificar que todo lo que nosotros coordinábamos o las compatibilizaciones y detección de interferencias que hacíamos dentro del modelo sean reflejadas en campo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros generábamos planos, sketch para campo, pero siempre había casos en donde había un corte o una elevación de arquitectura que se habían olvidado el pase o que, no sé, un ducto rosado, una columneta por ahí, ¿no? O con el tema del drywall. Entonces, justamente por estos problemas que sucedían en campo, vimos la opción de innovar, por decirlo, o aplicar esta herramienta de Augin, ¿no? Con el apoyo de producción. ¿En qué caso, digamos, nosotros cargábamos el modelo a una nube y con el apoyo de producción que ellos están día a día en campo prácticamente, podían visualizar, como ven en la imagen, un modelo, pero estando en tiempo real. Entonces, fue por eso que se implementó esta herramienta. Algunas de las consideraciones de este software, como tenemos ahí, las herramientas son básicas y simples que en todo proyecto se puede encontrar, que es el uso de una computadora, una laptop, una impresora para imprimir un reference track, que lo voy a mostrar más adelante, un cinta scotch para pegar una hoja en campo y un celular o un iPad, ¿no? Algunas limitaciones que tiene este software es que, eh, como todo software gratuito, tiene un límite que nos permite cargar hasta 600 megas, nada más el peso de todo el archivo en la nube. Otro, la ubicación del reference tracker, también la banda ancha del internet y el procesador del equipo que vayamos a utilizar, ¿no? Ya sea un iPad o algún celular. Como vemos aquí en la imagen, este es el modelo virtual, ¿no? Ya está dentro del emulador, o en este caso el aplicativo de escritorio del Augin. Y como ven aquí al fondo, hay una imagen, ¿no? Esta imagen de acá viene a ser un reference track, que viene a ser como cuando alguien hace un levantamiento topográfico necesita un punto BM inicial, pues este reference tracker viene a ser igualito, un punto de referencia que se añade tanto en el modelo virtual como en campo. Entonces, en el modelo virtual simplemente tengo que ubicar, digamos, una intersección, en este caso que es una columneta con una viga de amarre, y lo referencio ahí. Y cuando yo esté en campo, de la misma manera, tengo que imprimir esta hoja, llevarlo a campo y en la misma ubicación de las dos intersecciones de estos dos elementos, colocar esta hoja, ¿no? Lo pego y simplemente seguiría estos pasos. Como ven aquí en la imagen, el primer paso, una vez abierto la aplicación, te permite o te pide en este caso indicar una superficie plana. Entonces identificamos una superficie plana, que en este caso puede ser el suelo, y después nos pide ubicar este reference track, ¿no? Una vez ubicado el reference track, empezamos a hacer el recorrido, ¿no? Para ver
los elementos, en este caso todas las instalaciones del proyecto, ¿no? ¿Cuál es, digamos, lo ventajoso, la diferencia de usar un visualizador 3D normalmente? Hay varios que son gratuitos de Autodesk y otros pagados. Digamos, la ventaja que le hemos visto en este caso, este software, es que al momento de hacer el recorrido con la imagen del centro, mientras tú muevas el celular o el iPad, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, vas viendo todas las instalaciones que puedas encontrar. Mientras que en otros aplicativos lo que usas es en el celular, pero verlo de esta forma como está en la derecha, ¿no? Como si lo vieses en una forma isométrica o en planta. Entonces el apoyo que se tiene estando en campo no es muy bueno. Entonces voy a proyectar acá un video, no sé si lo logran ver, en donde hemos grabado, digamos, pequeños minutos de cómo se aplica esto en obra, ¿no? El video no tiene audio, pero me confirman si lo pueden ver. Sí, sí se Puede ve. ver, ingeniero. Como ven ahí, gracias. Como ven ahí, el primer punto, ¿no? Que le dije es buscar la referencia. Para eso tenemos que tener una buena internet, ¿verdad? Banda ancha. Y luego referenciamos esto y bueno, vamos a hacer el recorrido de campo. Si se dan cuenta, mientras uno hace el recorrido en campo, como les indiqué, vamos viendo todas las instalaciones, ¿no? En este caso ya están compatibilizadas, todo lo ejecutado, digamos, está tal cual lo que se ha coordinado, compatibilizado en el modelo, ¿no? Entonces esto nos ayudaba a nosotros como el área BIM para poder hacer un control y seguimiento de lo que estamos elaborando nosotros en gabinete, se esté ejecutando tal cual en campo, ¿no? Entonces llevábamos un control visual, digamos, por nuestra parte como área BIM. Y algunas cosas que en campo siempre cambian, ya sea de tema de recorridos de las tuberías, productos o algunos elementos de menor dimensión, tenían que ser replanteados y ver cómo afectaban, ¿no? Entonces, algunos contratistas o mismo personal de casa a veces no lo identificaban su plano, no los indicaba, y nosotros lo que teníamos que hacer es simplemente ir y revisar también. Era un tema de control interno nosotros, hacia nuestro propio agente del personal, como también hacia los subcontratistas, ¿no? Y ver que esto no afecte para que no nos genere algún retrabajo a futuro, ¿no? Entonces, ese era básicamente, digamos, el uso que le hemos dado, porque eh, si bien es cierto, se entregaban planos muy a detalle, tanto en elevaciones que son con las tabiquerías o el drywall. Aquí no se logra ver, por ejemplo, aquí vemos, hay drywall que tienen algunos pases, pero habían casos en que a veces por no ver las elevaciones, porque eran de cada eje, digamos, y de cada tramo, no sé, acá había un pasadizo, sacábamos un corte, una elevación solamente de la puerta y de las instalaciones que tenían que ir arriba, y a veces el subcontratista se lanzaba con todo y no dejaba las fases, ¿no? Entonces, por un tema de nosotros como área, también producción, para que vaya controlando esto, y luego no hay que estar haciendo un retrabajo de, ya sea de empezar a cortar el muro, ¿no? Previo a ese trabajo, habiéndose hecho ya un tema de un tarrajeo, habiendo gastado horas, hombres, algunos recursos o equipos o materiales, eh, se trata de controlar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, este es el fin, digamos, de este punto del Augin. Antes de pasar al otro tema, no sé si tengo alguna duda. Las dudas al final, Brian. Ah, ya, perfecto. Ya, siguiendo. Entonces, voy a explicarle un tema de automatización que, bueno, fue el tema principal de esta invitación, que es el tema de la sectorización y planes de trabajo. Como datos de proyecto de mi tesis, en este caso el título es Influencia del uso de la metodología BIM tradicional en la constructabilidad de un edificio educativo en la ciudad de Ica. No, el proyecto es un edificio educativo, el sistema constructivo es dual y el área techada total es de 7.000 metros cuadrados dentro de un plazo de 210 días calendarios, ¿no? Para este caso se modeló todas las especialidades, también se hizo un tema de modelado del acero para tener una cuantificación más real. Y bien, el flujo de procesos que hemos manejado para este punto, que es la sectorización, todo inicia a partir de un modelado, que es en este caso de los elementos estructurales, que vendrían a ser de las columnas, placas, las vigas, las losas, la cimentación y las varillas de acero, ¿no? Luego pasamos a un punto de realizar la sectorización balanceada,
¿no? Y acá tenemos dos formas. En este caso, usando el propio software de Revit, nos da una opción de generar un metrado, digamos, de los elementos estructurales a partir de piezas, ¿no? Esta opción, digamos, nos permite cortar el elemento, ya sea en 2, 3, 4 partes, un elemento estructural para poder nosotros sectorizar cada espacio. Pero lo malo es que al usar esta opción solamente podemos obtener como dato el volumen, que vendría a ser un modo de representar como el concreto, ¿no? De los elementos. Y de acá sacábamos un reporte. Entonces, bueno, para este proyecto que también se fue ejecutando, es un caso real, tratamos de aplicar el tema de la programación para poder sacar los otros valores tanto del encofrado y el acero, ¿no? No aparte del concreto. Entonces aquí es donde aplicamos un poco de programación usando Visual Studio con el lenguaje de C Sharp, ¿no? Y sacamos los metrados de concreto, encofrado y acero, ¿no? Y esta data la exportamos ya sea en un reporte en Excel o en Power BI o en un dashboard, ¿no? Como ven aquí, este es el modelo. Y acá, digamos, la forma que hemos, después de haber pensado con Renzo, diversas formas de cómo poder automatizar esto de la forma más simple o más sencilla para poder trabajarlo, se nos ocurrió usar una opción que se llama el región rellenada, ¿no? Que es como un hash que se utilizaría en AutoCAD. Una región que se hace dentro del modelo y simplemente al momento de seleccionar nos genera estas pinzas, ¿no? Que nos permite desplazar, digamos, rellenando el área que nosotros queremos sectorizar, ¿no? ¿Qué valores le ingresamos para poder usar nosotros este aplicativo? Es uno, el sector, ¿no? Pero, a ver, antes de eso, como preámbulo, antes de sectorizar nosotros, primero identificamos, ¿no? La magnitud del proyecto, ¿no? En este caso, este proyecto tenía 7.000 metros cuadrados, 5 pisos y más o menos cada piso estaba entre un área de 1.300 metros cuadrados a 1.500, ¿no? Luego identificamos también los recursos de mano de obra que tenía, en este caso, la obra, ¿no? Los materiales, los equipos y herramientas. También identificamos la cantidad de sectores que íbamos a planificar para este proyecto. En este caso fueron 5 sectores y en algunos pisos 4 sectores. Y luego también depende bastante del sistema constructivo que vayamos a utilizar, ¿no? En este caso se utilizaron las prelosas, ¿no? Ya de acuerdo a esto vamos manejando el tema de los rendimientos o los ratios por cada actividad que se realice, ¿no? Algunos también se veía por el tema del expertise, ¿no? O el juicio de expertos del área de producción, ¿no? Entonces, como les seguía comentando, entonces una vez haber identificado el número de sectores dentro de la información de Revit para esta opción que era región rellenada, sectorizábamos con S5, digamos, los siguientes serían S4, S3, luego el vaciado, si era un elemento horizontal o era un elemento vertical, y la opción de sector era, digamos, la iteración que nosotros realizamos. Primera opción, segunda opción, tercera opción, ¿no? Hasta llegar hasta unos valores balanceados, ¿no? Tanto en comprado, concreto o acero, ¿no? Y la ubicación, que es el nivel que estamos realizando. Entonces, en este caso vemos para la sectorización vertical y para la sectorización horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Solamente en el vaciado, ¿no? Que es vertical y horizontal. Aquí tengo una previa imagen de los resultados una vez aplicado ya, en este caso el aplicativo, ¿no? Que vendrían a ser estos valores, ¿no? El área del sector y el volumen del sector, ¿no? Cada región que nosotros vemos aquí, el software, con la ayuda de la programación, nos bota esto, ¿no? El área de los elementos y el volumen que está dentro de cada área. Para el caso del acero, lo hicimos de igual manera, mediante ratios, y simplemente multiplicando por el valor del volumen de cada elemento, digamos, ¿no? Ya sea un ratio de columnas eh, multiplicado por el valor o el área, el volumen de este sector, pero solamente de la actividad de vaciado y concreto, ¿no? Como reporte, a los finales nos daban esto, ¿no? Nuestros datos nosotros obtenidos los pasábamos a un cuadro Excel y nos daban estos reportes para nosotros generar en campo, o en este caso en Excel, ¿no? Que eran por sectores. Si se dan cuenta, los valores que tenemos tanto en concreto, encofrado y acero, nosotros le damos mayor, digamos, importancia al encofrado, ¿no? Que en este caso era el que nos movía la aguja del rendimiento y de la ejecución de la obra.
tratábamos que la actividad de encofrado, digamos, sea la mejor, o que esté optimizado de mejor manera. Entonces, igual forma aquí, en los elementos horizontales. Y ya para terminar también, por ejemplo, les voy a mostrar, este es el aplicativo que realizamos. Tengo un nivel, tanto horizontal como vertical, ¿no? Estas son las regiones que les indiqué. Brian, creo que está solo con la pantalla del PowerPoint. A ver, perdón. Ya, ¿lo logran ver? ¿Lo logran ver ahí? Sí, se ahora puede sí, ver, Brian. ingeniero. Sí, perfecto. Entonces, igual, tengo la misma que les mostraba, que es el tema de las regiones por sectores. Y por ejemplo, no sé, yo tengo aquí un corte, simplemente elimino este corte. Bueno, el uso del software sí es un tema muy aparte de esta charla, pero nos permite ver esto. Vamos a editar también este sector. Y tengo estos sectores, ¿no? De lo que antes estaba, digamos, con un corte aquí, ahora están unidos a un eje. Entonces voy a simplemente correr el aplicativo, en este caso, que son primero para los elementos horizontales, y se creó otro aplicativo para los elementos verticales. Ahora, aquí mientras corriendo, estos cortes que digamos se realizaban en campo usualmente a veces por el tema del diseño y el momento flector, digamos que todos estudiamos, hacemos normalmente un L-tercio, ¿no? Pero en este caso dependía bastante también del comentario del especialista o del proyectista, en este caso de estructuras. Entonces, para estos pasos nosotros consultábamos con el mismo proyectista, le indicamos según nuestra programación los cortes que queríamos hacer y la cantidad de sectores, ¿no? Que estábamos planificando para que el proyecto llegue a su objetivo, que era en el plazo establecido. Entonces él nos comentó que sí se podía hacer el L-tercio, previo refuerzo que él indicara, pero a veces manteniéndonos, o si nosotros quedábamos con esa idea de que sea el L-tercio, no sé, tenga 3 metros de caño y cortara 1 metro, ¿no? Es un ejemplo. Hacía que nuestra sectorización, digamos, el rango entre un sector y otro en tema encofrado sea muy lejano, ¿no? Por un lado tenía 150 metros cuadrados y por otro lado tenía, no sé, 200 metros cuadrados o 220. Entonces había un margen de 70 metros cuadrados y se le hizo la consulta si había, digamos, un rango de un más o menos o un porcentaje de nosotros diferir de ese tercio, ¿no? Entonces él nos indicó, como repito, según la consulta del mismo proyectista, qué rango que podríamos manejar según el reforzamiento que él nos iba a indicar, iba a ser de un 10 a un 20%. Entonces, ya teniendo ese dato, nos ayudaba bastante, digamos, a no restringirnos a un L-tercios, ¿no? Sino ya usar ese más o menos 10 o 20% en crecer estos rangos. Y de esta forma obteníamos estas sectorizaciones, ¿no? Entonces, como lo han visto, no demora más de un minuto en el cual yo selecciono y aparte de generarme la volumetría, me da esta información, ¿no? Que viene a ser el área, que viene a ser el metrado de encofrado, y el volumen, que viene a ser el área de concreto. Entonces, como ven aquí, se va mostrando de igual manera, ¿no? La geometría según los elementos que yo voy utilizando, ¿no? Ya sean vigas y las losas o las propias escaleras, ¿no? Y ya como un modelo final, teniendo una sectorización, se tendría esto, ¿no? De todo el proyecto. Entonces, digamos, alguna ventaja de este aplicativo es que ya la sectorización de la forma tradicional que se venía a hacer en planos 2D, como que ayuda bastante en el tema de tiempo más que nada, ¿no? Porque se realiza varias iteraciones para poder tener digamos, un tren de trabajo óptimo, ¿no? Donde cada sector y cada área se pueda cumplir en la duración que se ha planificado, ¿no? Ya sea diario, semanal o mensual. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tengo dudas. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, ingenieros, por la excelente ponencia. Por el corto tiempo que tenemos, voy a proceder a leer solo algunas preguntas que tenemos por parte del público. Primero, Andrea Kaori nos pregunta,
En la toma de datos del CART, ¿se hacía un levantamiento de lo ejecutado manualmente o se recibía un input de las personas de producción de acuerdo al avance? Bueno, creo que me respondo yo. En caso de la parte de producción era el que generaba el input. ¿Cómo hacíamos para que producción pueda generar el input? Utilizábamos una plataforma que es Build 102. Ellos entraban a Build 102 y empezaban a generar a partir de ciertos formas. Por ejemplo, si queríamos ver el avance de las columnas, hacía a través de círculos de las columnas en planta. Si queríamos de las losas, lo hacía a través de cuadrados. Lo quería hacer a partir de las ligas, lo hacía a partir de cuadrados, pero de otro color. Entonces, el ingeniero BIM lo que hacía era entrar a BIM 360, ver las formas que había dibujado de producción y con eso pasaba la información a BIM. ¿Por qué no de la manera tradicional? Porque pues, era mucho más fácil verlo en la web y el de producción cuando hacía el levantamiento de la información lo podía hacer en un iPad tranquilamente. Gracias, ingeniero. Y para el ingeniero Brian nos preguntan, ¿cómo integran el C# al Revit? Bien, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Básicamente el aplicativo en este caso que es Visual Studio, ¿no? Dentro de este se maneja un lenguaje de C#. Con tema de métodos de programación, hay un archivo manifiesto que se crea dentro de este aplicativo, ¿no? El cual nos permite interactuar con Revit en este caso y digamos todo lo que uno va programando de acuerdo a la información o la base de datos de Revit, se puede generar fórmulas, algoritmos o extraer información o añadir información dentro de Revit. Muchas gracias por absolver nuestras dudas por parte del público, ingenieros. Agradecemos al ingeniero Renzo Ríos y al ingeniero Brian Espinosa por la extraordinaria presentación. Es por esto que el capítulo BICI UAC le hace entrega de sus certificados por haber participado en calidad de ponentes en el segundo encuentro internacional BICI. Asimismo, agradecemos la participación y presencia de cada una de las personas que nos acompañan en la transmisión. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues presto. Bueno, no se vio ahí, pero cualquier consulta pues pueden buscarme por LinkedIn o por Facebook, cualquier de las dos redes, para que tengan todas, pues pueda apoyarlos en lo que sea. Reiteramos nuestro agradecimiento, ingenieros. Gracias. Hemos culminado la segunda ponencia del día. A continuación, los invitamos a mantenerse en línea. Tendremos el primer taller de Navisworks 4D y 5D llevado a cabo por el ingeniero magíster Javier Arenas Lazarte. Ok, buenas noches.